Recuerdo que dije varios años antes de la Guerra de las Malvinas que si tenía que ir a la guerra en un avión escogería el Harrier. Y tuve mucha suerte porque así sucedió, y el avión probó lo que valía. El Harrier sigue sirviendo en Un tipo de defensa aérea cuando los barcos se alejaran del alcance de los aviones de la Real Fuerza Aérea. La Marina recurrió a la solución de los barcos de transporte de helicópteros que para su sorpresa también servían para los aviones Harrier. La Marina ya contaba con apoyo aéreo, no se sintió muy feliz con eso, pero era todo lo que le darían. Era la gran oportunidad del Harrier. Durante años lo habían relegado para favorecer a los jets más grandes y rápidos, pero ahora se convertiría en la salvación de la Marina Real. Se hicieron cambios en el sistema de navegación del Harrier para adecuarlo a las misiones en el mar. La Marina fue la primera en utilizarlo como avión de combate. Un nuevo modelo que entró en servicio en 1980 se llamó el Harrier Marino. Y los pilotos del Cuerpo Aéreo de la Marina probaron lo que podía realizar. El primer escuadrón fue el 800, y yo tuve mucha suerte en ser escogido como líder de la unidad de prueba, y después del cuartel general del escuadrón. Y fue un episodio muy emocionante poder ver los planos del avión convertidos en realidad. El Harrier pasó al servicio activo completo a pesar de todos los inconvenientes, las dudas y los comentarios irónicos, y ya estaba listo para su gran prueba. Y 18 meses después, la prueba llegó. Durante muchos años dijimos que necesitábamos una pequeña guerra local para que el Harrier probara sus grandes ventajas. Con pocos muertos, pues eso es muy cruel. Y la guerra llegó a las Malvinas. Un territorio bajo la soberanía británica fue invadido por un país extranjero. Tras varios días de tensiones crecientes con Argentina, las Fuerzas Armadas de ese país atacaron ayer las Islas Falkland, donde establecieron su control militar. Cuando partió la fuerza de ataque inglesa, la victoria era muy dudosa. Las Islas Falkland o Malvinas estaban en el Atlántico Sur, a 12.000 kilómetros, fuera del alcance de cualquier aeropuerto aliado. Como la flota inglesa no tenía portaaviones convencionales, todo lo que pudo hacer fue adaptar 2 transportes de helicópteros cargados con todos los Harriers que tenía la Marina. Estos eran solo 20 y tenían que realizar todas las funciones de combate: arrojar bombas, hacer reconocimientos aéreos y apoyar a las fuerzas terrestres, además de enfrentarse a la aviación y la Marina Argentina, que contaba con más de 200 aparatos. Estaba claro que nuestra defensa aérea era escasa. La aviación no podía apoyarnos y teníamos 20 aviones contra más de 200 que poseía Argentina y que atacarían nuestra flota. El almirante le dijo a nuestras esposas, mientras íbamos en camino, que el 75% de nosotros no regresaría, lo cual me pareció una tontería y a mis hombres también. Y cuando algunos tripulantes nos servían, sentían que nos estaban dando la última cena, hasta que se dieron cuenta de la confianza que sentíamos. Nuestra desventaja en el aire era de 10-1. Eso se puede considerar de 2 maneras. Se puede pensar convencionalmente que las probabilidades son mínimas, o se puede ver con mentalidad de piloto, diciendo que hay muchos blancos probables. La lucha comenzó el 1 de mayo. El aeropuerto de Port Stanley era un blanco estratégico crucial, pues los argentinos lo usaban para recibir suministros y era la base de sus aviones de combate. La primera prueba para el Harrier Marino fue bombardear Port Stanley. Me acerqué por un lado del aeropuerto y noté que unas bengalas rastreadoras se dirigían hacia mí. Entonces me di cuenta de que intentaban derribarme. Sentí una enorme explosión y todo mi avión empezó a vibrar. Me di cuenta de que me habían alcanzado y fue con una bala explosiva de 20 milímetros que perforó la cola del avión. El agujero de entrada era muy pequeño y nítido en el lado izquierdo del alerón, y el de salida era del tamaño de mi cabeza. La vibración era tan intensa que no podía leer los instrumentos, pero llevé el avión a bordo y lo remendaron. Al día siguiente ya estaba volando.
Fue mi primera prueba en acción. Ese fue el famoso informe que dio el periodista cuando dijo que los contó todos al salir y que todos habían vuelto. No puedo decir cuántos aviones salieron en la incursión, pero los conté todos al partir y todos regresaron. Aunque la incursión sobre Port Stanley no pudo inutilizar el aeropuerto, causó suficientes daños para impedir que Argentina enviara allá sus aviones más importantes. El grueso de las misiones aéreas debían partir de tierra firme de Argentina a 600 kilómetros de distancia y los aviones tendrían poco combustible al llegar a las Malvinas. El Harrier había probado su valía como bombardero provisional y ahora tenía que probarse como avión de combate. Debía enfrentarse a uno de los mejores jets de la posguerra, el Mirage, de construcción francesa. Tenía el doble de la velocidad del Harrier y se creía que el Harrier no podía enfrentarse a ese avión caza supersónico y especializado. Ahora le tocaba su prueba de fuego. Respecto al Mirage, sí, era un avión formidable. Volaba al doble de nuestra velocidad. Ese era el problema. Esa pequeña dotación de Harriers significaba tenerlos en el aire las 24 horas. Teníamos 8 aeroplanos a bordo y debíamos realizar al menos medio turno de guardia nocturna sentados en la cabina para que al menos un avión estuviera listo para el vuelo. El piloto debía estar listo y vestido. Para planearlo, matemáticamente con solo los 11 pilotos que yo tenía, debía estar despierto toda la noche y volando todo el día. Y lo mismo la noche siguiente. No nos quejábamos de lo difícil que era, pero la tensión era fuerte. Solo tenía 5 minutos para mí mismo durante el día, y un par de veces lloré de la frustración al ver que las cosas no salían tan bien como lo esperábamos. Los Harriers despegaban todo el tiempo. Teníamos al menos 5 aviones en el aire en todo momento, quizás más. Cuando desembarcamos en las Falkland, usamos todos los Harriers disponibles y en cuanto regresamos al barco los enviaban a otra misión y despegaban de inmediato y sin dudarlo, directo a otra misión. Los del Escuadrón 801 volamos en 695 misiones y solo abandonamos una misión por el mal tiempo, lo cual en términos de aviones o de autos de carrera modernos es algo increíble. Y por eso me encantaba ese avión. El 14 de junio, cuando los Harriers de la Real Fuerza Aérea atacaron Port Stanley, las fuerzas argentinas se rindieron. La guerra de las Malvinas había terminado. El avión en el cual muy pocos confiaban para la guerra había aprobado su valía. En su papel de avión caza, el Harrier derribó a 23 aviones argentinos sin perder un solo aparato en los combates aéreos. Destruyeron 9 aviones argentinos más en sus ataques a la base. Por su versatilidad sin igual en el combate, el Harrier se lució como algo más que el avioncito que hacía de todo un poco. Era un artífice en todos los papeles. Creo que muchos se sorprendieron del buen desempeño del Harrier en las Falkland. Se asombraron porque no conocían el avión. Los que lo conocían y trabajaron en él, sus ingenieros, sus pilotos, se sintieron aliviados al ver que estuvo a la altura de sus expectativas en la guerra. Pero no se sorprendieron. Recuerdo que dije varios años antes de la guerra de las Malvinas que enfatizan por su parte el peso determinante de dicha ayuda, que según los informes oficiales habría consistido en 57 millones de litros de combustible para aviones, 200 misiles aire-aire última generación, cuya efectividad en bajas supera la cifra obtenida con el resto de armamentos. Fue una de las mayores acciones navales desde la Segunda Guerra Mundial y las armas norteamericanas jugaron un papel crucial. Ningún arma fue más importante que el misil norteamericano Sidewinder, para cuyo transporte habían sido adaptados los Jet Harrier. No eran solo Sidewinder, era la versión más moderna de los Sidewinder que daban una capacidad totalmente nueva a ese misil. Estaban solo los pequeños Harrier que no tenían ninguna capacidad real de defensa de aérea, de modo que los disparos que podían realizar contra los argentinos que atacaban
atacaran eran solo a poco alcance, cuando ya los tenían a la vista, y con frecuencia cuando ya recibían sus disparos. Mientras que con los viejos Sidewinder tenían que ponerse detrás de un avión para disparar un Sidewinder, y para entonces el avión ya había descargado su bomba sobre el buque. Con el nuevo Sidewinder se puede disparar de frente, y eso es lo que los Harrier hicieron tan brillante y eficazmente. Y después de eso, obligaron a todos los argentinos a volar a menos altura sobre la cubierta, lo que los obligaba a arrojar sus bombas desde alturas muy bajas y la mayoría no detonaba. De modo que había por lo menos 10 buques que tenían bombas en su interior que no detonaron debido a la eficacia de obligarlos a volar bajo. Pero la decisión de darles los nuevos Sidewinder, eso no nace de una relación normal. Eso equivale a la decisión deliberada de salvar a Gran Bretaña de la derrota, ¿no es así? Sí, en los hechos definitivamente es así. No solo se suministraron Sidewinder, sino toda clase de armas norteamericanas a Gran Bretaña durante esta guerra. Otros misiles, rondas de morteros, municiones altamente explosivas, incluso antiparras para visión nocturna y plataformas para el aterrizaje de los Harrier. Mientras se intensificaba el combate, constantes pedidos de Gran Bretaña al Pentágono siguieron recibiendo una pronta respuesta. For the Argentines, what was the most important means of eluding the Sea Harriers? Qué buena pregunta que me acaba de hacer. Realmente no se la puedo responder. Si yo le llegara a responder a usted esta pregunta, le quitaría mucho trabajo al servicio de informaciones inglés. Me grita que teníamos Harrier que nos estaban atacando. Iniciamos nuestras acciones defensivas y en un momento determinado siento que el avión tiembla. Vuelve a moverse en todo sentido, a vibrar, y veo que el motor izquierdo se prende fuego y me quedo sin comandos. Enteré después, cuando estuve prisionero, quién era el que me había derribado. Y a través del médico que me revisó cuando caí prisionero, me enviaba sus saludos y su reconocimiento por el combate librado y su alegría porque estuviera vivo. Y encontrándome desarrollando esas maniobras sentí un fuerte impacto en la cola que me dejó el avión sin control, sin posibilidad de seguir girando o de hacer maniobras evasivas. El avión se encabritó, empezó a mover su nariz hacia arriba, temblaba, traté de corregir ese movimiento, con las dos manos empujaba el bastón hacia atrás tratando de volver el vuelo a la normalidad, pero el bastón parecía soldado al piso, no respondía a los controles. Miré a mi izquierda, vi un numeral haciendo escape y miro a la derecha y veo un avión Sea Harrier que se aproximaba como si fuera para un remate. Ya lo veía cómo se acomodaba detrás mío. Así que dije, esto está todo perdido, y decidí eyectarme. Y escucho la voz del teniente Márquez que dice Harrier, Harrier. Mientras el otro Harrier va tras el A4Q del capitán Filippi y le lanza un misil Sidewinder. En ese momento escucho una explosión muy fuerte. Se sacude todo el avión, empieza a encabritarse
con la nariz hacia arriba y girando hacia la derecha. Miro hacia la derecha, estaba girando y veo un Harrier que se aproxima como para un remate demasiado cerca para mi gusto. Entonces le digo a la división, me dieron, me eyecto, estoy bien. Una fuerte explosión, un golpe muy fuerte en todo el cuerpo, me desmayo. Cuando recupero el conocimiento estaba descendiendo en paracaídas sobre el estrecho de San Carlos. No, el impacto fue bastante más fuerte de lo que yo me hubiera imaginado. Tuve suerte porque el mismo paracaídas, una vez que entro en el agua, se acuesta y el viento lo infla y el viento mismo me sacan de abajo del agua y me lleva hacia la costa, ¿no? En la costa, bueno, llegué, estaba realmente agotado. Cumplió un papel muy importante dentro del empleo que le dieron en el conflicto. Para nosotros era fundamental tratar de evitarlos a toda costa. Tuvimos mucha suerte. En nuestro grupo, en nuestro escuadrón, sufrimos una sola interceptación por estos aviones. Desgraciadamente fue a una escuadrilla en la cual yo integraba. Lanzaron 2 Sidewinder. Uno de ellos impactó de lleno en un Skyhawk, explotando en el aire. Traté de disparar con mis cañones, pero se me trabaron por fallas técnicas. Así que no pude, en el momento de que ellos efectuaban el ataque a mis compañeros, no tenía con qué tirarles. Ignorando la presencia de los aviones Sea Harrier. Hay algo que me llama la atención a mi derecha y a unos 500 metros veo 2 Sea Harrier a la misma altura que yo, bien formaditos, paralelos, un poquito más retrasado el segundo avión. El guía era David Morgan y el numeral Smith. El Sea Harrier lanza su primer Sidewinder hacia el avión de Arraras e inmediatamente Sánchez da la alerta. Cuando vi eso, que lanzó el misil, les doy la voz de alerta a mis compañeros, o sea, misil en el aire, 2 Sea Harrier. Arraras es impactado por un misil en su parte trasera, dejándolo fuera de control. Si bien se eyecta, no logra sobrevivir. El Harrier arremete contra el segundo A4. Tienen su mira al avión de Vázquez. Lanza su misil impactándolo de lleno y sin que pudiera eyectarse. Realmente ese fue un momento choqueante, quedé muy choqueado porque el pensamiento era, hace un instante, era un compañero mío, un amigo mío, un camarada mío, y que desapareciera de esa forma, o sea, me impactó mucho, ¿no?